Hola, muy buenas. Bueno, continuamos con los ejercicios tipo test del examen de selectividad de 2026, de junio. Y vamos por la cuestión número 5, que dice, ¿qué función lógica corresponde al siguiente esquema de puertas lógicas? ¿Vale? Aquí vemos que hay tres entradas, ¿sí? Vemos aquí la P, la Q y la R. Estas serían estas tres entradas. Y básicamente lo que hay que hacer aquí es ir mirando cada puerta lógica, qué entradas tiene y cuál sería su salida. Fijaros que esta primera puerta tiene dos entradas, por aquí le viene la P, ¿sí? La P por un lado y la Q por otro lado. Esto es una puerta AND, es una multiplicación lógica, entonces en la salida que tenemos, tenemos P por Q, ¿sí? En esta segunda puerta lógica es otra AND, ¿vale? Es otra AND que aquí le vuelve a entrar, fijaros, le vuelve a entrar una Q, ¿sí? Vuelve a entrar una Q multiplicado por, y aquí le viene, sería la R, ¿no? Q por R. Y la última puerta lógica tenemos por un lado que le entra la P y por otro lado le entra la R. Bueno, primero R, luego pondremos la P. R por P, ¿sí? Y ahora tenemos una última puerta lógica que es una puerta OR, que es una suma. Entonces, aquí en la salida tendremos la suma de estas tres cosas, de P por Q por R y R por P. Pues fijaros que la respuesta correcta es la A, ¿no? Porque tenemos P por Q sumamos a Q por R y sumamos R por P o P por R, ¿sí? O sea que ya está, esta es muy fácil. Simplemente es ir poniendo la salida de cada puerta lógica. Obviamente hay que saber que esta puerta lógica de aquí, estas tres primeras son puertas AND, que son multiplicaciones, y esta última puerta lógica es una puerta OR, que es una suma de todo lo que entra, ¿vale? Pues ya está, apartado A, aquí no hay que hacer prácticamente ninguna operación, se ve a simple vista. Vamos a por la siguiente cuestión, la cuestión número 6, que también es de sistemas digitales, y dice, ¿cuál de los siguientes esquemas de contactos corresponde a la tabla de verdad de la derecha? Aquí, para no liaros mucho, porque hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Yo lo que haría sería mecanizarlo. Y la forma más mecánica que conozco de hacer este tipo de ejercicios es hacer un mapa de Carnot, ¿vale? Partiendo de la tabla de la verdad que tenemos aquí a mano derecha. Entonces, directamente, como tenemos tres entradas y una salida, pues yo haría un mapa de Carnot en el que en un lado tenemos A y en el otro tenemos B y C. ¿De acuerdo? Es una tabla de 2 por 4. La A, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar 0 o 1. Y la BC, ¿qué valores puede tomar? Pues puede tomar 0, 0, cuando la B es 0 y la C es 0. 0, 1, cuando la B es 0 y la C es 1. 1, 1, cuando la B es 1 y la C es 1. Y 1, 0, cuando la B es 1 y la C es 0. ¿Sí? Son las cuatro posibilidades. Hacemos la tablita. Recordad que este orden es importante, ¿eh? De aquí a aquí, fijaros que paso del 0, 1 al 1, 1, no al 1, 0. ¿Por qué? Porque de una columna a la otra solo puede cambiar un número, que en este caso es el primero, que cambia del 0 al 1, ¿sí? Si pusiera aquí en vez del 1, 1, pusiera el 1, 0, cambiarían dos números de una columna a otra. Así que esto no es posible si queremos que el mapa de Carnot nos salga bien, ¿vale? Vale, y ahora simplemente rellenamos esta tabla con los unos. Vamos a empezar por el primer uno de la salida, que está aquí. ¿Este 1 de dónde viene? Viene de cuando la A es 0, la B es 1 y la C es 1, o sea, el 0, 1, 1. Pues vale, la A aquí es 0, la B, hemos dicho 0, 1, 1. Pues aquí la B es 1 y la C es 1, o sea, aquí es donde iría un 1. ¿Ok? Vamos a por el siguiente 1. El siguiente 1 viene del 1, 0, 1. ¿Vale? Pues del 1, 0, 1 sería aquí, ¿verdad? Voy a borrar, o sea, lo tendríamos aquí. Y el último 1 viene de cuando todo es 1, 1, 1, 1. Pues el 1, 1, 1 lo pondríamos aquí, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora agrupamos, tenemos que agrupar, tenemos que hacer grupos de unos, ¿vale? Grupos de unos que sean potencias de 2 y lo más grandes posibles. Aquí podemos hacer solo dos grupos, este de aquí con dos unos y este otro de aquí con dos unos, ¿sí? Entonces la salida D va a ser la suma de dos cosas, ¿vale? De dos grupos, porque como tengo dos grupos, vamos a empezar por el primero, pues este de aquí, ¿sí? Este de aquí, tenemos que ver ahora qué es lo que no cambia, de este 1 de aquí a este 1 de aquí.
Pues lo que no cambia son estos dos unos de aquí, ¿vale? Cuando la B es 1 y la C es 1. Entonces, aquí vamos a tener BC. Y ahora vamos al segundo grupo, que es este de aquí, este segundo grupo, que aquí, ¿qué es lo que no cambia? Pues no cambia este 1, que siempre va a ser el mismo para los dos, y este segundo 1, que va a ser el mismo para los dos, ¿vale? O sea que aquí tendríamos A por C, ¿vale? Pues esta sería mi función, mi función lógica. Y ahora fijaros qué es la suma. Entonces es un paralelo. Cuando ahora quiero hacer el diagrama de contactos, eso es un paralelo, ¿vale? Un paralelo pues eso, de dos ramas. Entonces voy a tener por un lado, vamos a dibujar, permitidme, me gusta más este orden, me gusta D igual a AC, le voy a cambiar el orden, ¿eh? AC más BC, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a hacer el contacto, voy a borrar aquí un momento, que tengo poco espacio. Volvemos. Aquí voy a poner ahora A, B y C, ¿vale? Entonces, empezamos por el AC. AC sería, es en serie porque está multiplicando, entonces tendría un contacto que es A y otro que es C. Tenemos aquí. Y BC, pues lo haría en la rama de abajo, que tendría aquí un contacto en B y otro en C. ¿Sí? Esto iría unido por aquí. Y aquí tendría la salida que es D. O sea, vamos a ver si alguna de las opciones que tengo coincide con estas y efectivamente sí, la que coincide es la C, ¿vale? Sería esta la respuesta C. Lo único que quizá me tenía que haber quedado con esta de aquí, ¿vale? Para que me saliera el orden inverso. Fijaros que la rama de abajo es la rama de arriba y la rama de arriba es mi rama de abajo, ¿sí? Pero es exactamente igual, ¿vale? Pues ya está, ya lo tendríamos, esta cuestión. Vamos a por la siguiente. La cuestión 7 dice, la placa de características de un motor de corriente continua de imanes permanentes indica que, en condiciones normales, sus características son, pues tenemos una resistencia de 3 ohmios, el voltaje de 300 voltios, intensidad 16 amperios y la rotación, la frecuencia de rotación de 1250 minutos a la menos 1. Dice, si el motor trabaja en condiciones nominales y sin pérdidas por rozamiento, ¿cuál es su rendimiento? Ok, entonces, para calcular el rendimiento, básicamente voy a necesitar una potencia útil y una potencia consumida, ¿vale? Nos piden, decimos, el rendimiento en condiciones del motor en condiciones nominales y sin pérdida por rozamiento. Entonces, yo lo primero que calcularía aquí sería la potencia consumida o absorbida, ¿vale? Por el motor. Entonces, potencia, vamos a llamar la potencia consumida, sería voltaje por intensidad, ¿sí? V por I, que en este caso son 300 voltios multiplicado por la intensidad, que son 16 amperios. Esto da 4.800 vatios, ¿ok? Vale, ya tenemos la potencia consumida. Para saber la potencia útil, aquí debemos saber qué es lo que se pierde por el camino, ¿vale? La potencia perdida, llamémosle potencia perdida. Entonces, aquí las únicas pérdidas que tenemos, como el rozamiento nos dice que no hay pérdidas por rozamiento, las únicas pérdidas son pérdidas eléctricas, básicamente en la resistencia del motor. Entonces, vamos a calcular aquí la potencia perdida, y como la potencia es en la resistencia, podemos calcular eso, la potencia en esa resistencia, que sería pues, intensidad al cuadrado multiplicado por la resistencia. Es decir, 16 al cuadrado multiplicado por la resistencia, que son 3 ohmios, y esto da 768 vatios. Bien, ya tenemos las pérdidas. Como ya tenemos las pérdidas, ahora sí que puedo saber la potencia útil. La potencia útil va a ser básicamente la potencia consumida menos la potencia de pérdidas. Es decir, 4.800, que es la potencia que ha entrado, ¿no? La que entra, menos lo que se pierde, que son 768 vatios, y esto da 4.032 vatios. Bien, pues ya está, ya tengo, fijaros, potencia consumida y potencia útil, pues ahora ya puedo calcular el rendimiento, que es potencia útil dividido entre potencia consumida
Es decir, la potencia útil 4032 dividido entre 4800 y esto me da un rendimiento del 0,84. 0,84 pues sería aquí del 84%. La respuesta es la C. Perfecto, ya tenemos la cuestión 7, pues vamos a por la última. La cuestión 8. Cuestión 8 es un circuito de corriente alterna. Dice, los parámetros conocidos del circuito de la figura de la derecha son, tenemos un voltaje total de 230 voltios, una frecuencia de 60 hercios, luego tenemos la bobina, la inductancia, que es de 50 milihenrios y el condensador, que es de 66 microfaradios. ¿De cuáles son las lecturas del amperímetro A2 y del voltímetro U3? Vale. Fijaros que esto es un circuito en serie, ¿sí? Es un circuito en serie en el que solo tenemos en serie, o sea, uno después de otro, un condensador y una bobina, todo en serie. Entonces, necesito saber el A2 que me va a mirar el amperímetro, necesito saber la intensidad, ¿vale? La intensidad total del circuito, que es la misma que va a pasar por aquí. Y luego la caída de tensión o voltaje solo de aquí, del condensador, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a borrar aquí. Aquí, digamos, lo raro de este circuito, lo poco frecuente, es que en este es un circuito sin resistencias, ¿vale? Es un circuito que no tiene resistencia. Entonces, claro, estábamos acostumbrados, ¿no?, a calcular, cuando calculábamos la impedancia total, pues que trabajábamos en dos dimensiones, ¿no? Aquí teníamos la parte real, esta era la parte de la resistencia, y el eje vertical teníamos la parte imaginaria de las Jotas, que era la parte del condensador y de la bobina. ¿Qué pasa? Ahora esta parte real desaparece, solo vamos a tener una dimensión, ¿sí? Solo vamos a trabajar con una dimensión, con lo que el cálculo de la impedancia va a ser más fácil, ¿vale? Venga, borramos y vamos a primero, el primer paso siempre en un circuito de corriente alterna es pasar pues, todos los datos que tengo, el de la bobina y el del condensador, pasarlo a ohmios, ¿vale? Entonces vamos a calcular primero los ohmios de la bobina, es la reactancia inductiva, y esto es 2 por pi por la frecuencia por L, es decir, 2 por pi por la frecuencia que son 60 multiplicado por L, que son 50 por 10 a la menos 3. Y esto, si cogemos la calculadora, nos dice que da 18,85 ohmios. Vale, ahora hacemos lo mismo con el capacitor, ¿vale? Condensador, la reactancia capacitiva, que es 1 dividido entre 2 por pi por F por C. Es decir, 1 dividido entre 2 por pi por 60 por 66 por 10 a la menos 6. Y esto nos da 40,19 ohmios. Estupendo. Ya tenemos los ohmios de cada componente. Pues ahora vamos a calcular primero la impedancia total. La impedancia total del circuito, en este caso, como solo tenemos una dimensión, es simplemente una resta. Es XC menos XL y esto da 21,34 ohmios. Esta es la impedancia total. Como ya tengo la impedancia total, pues ya puedo calcular la intensidad total del circuito, ¿sí? O sea, sabemos, bueno, la formulita es V igual a I por Z, así que si aislamos de aquí la intensidad, tenemos que la intensidad del circuito es igual al voltaje del circuito por la impedancia del circuito, es decir, 230 dividido entre 21,34. Y esto me da 10,77 amperios. Perfecto, ya tengo uno de los datos que me pedía el ejercicio, 10,77, bueno, 78 por aquí, o sea que ya vemos que va a ser o la A o la B, ¿vale? Ahora me falta calcular el voltaje o la caída de tensión del condensador. Para saber la caída de tensión del condensador, pues nada, ley de Ohm, U3 en este caso, será intensidad por los ohmios, ¿vale? Por la impedancia del condensador, ¿vale? O sea, X sub C.
Esto va a ser 10,77, que lo acabo de calcular, multiplicado por los ohmios del condensador son 40,19 y esto da 433,16 voltios. ¿Sí? Entonces ya vemos, tengo los dos datos y entonces la respuesta correcta era la A. La A. Y ya está, ya tendríamos el primer ejercicio completo del examen de selectividad, ¿vale? Que sería el tipo test. Espero que lo hayáis entendido y nada, nos vemos en el siguiente vídeo para realizar la segunda cuestión. Venga, un saludo, que vaya bien.